Muy buenas tardes para todos y bienvenidos a una nueva sesión de Estudiemos Juntos la Biblia. Iniciamos este año con las cartas universales, con la carta a los Hebreos, una carta muy especial, hecha por un autor que no es Pablo. Muchos dicen que el autor que escribió la carta es Pablo, pero al leer esta carta en griego, el lenguaje que utiliza este autor es distinto al lenguaje que utilizaba Pablo, aunque el mensaje es muy similar. Este autor hace un recorrido por todo el Antiguo Testamento, detalla la Torá, muestra cómo Abraham y su familia se convirtieron en Israel y muestra todo el recorrido de Moisés para al final dejarnos ver quién es Cristo, quién es Jesús. Esta carta es maravillosa, se escribió en un tiempo después de que ya Jesús ha muerto y resucitado, más o menos en el año, finalizando los años 50 e iniciando los años 60, donde todavía el templo de Jerusalén no ha sido destruido, como lo profetizaron los profetas y lo profetizó también Jesús, y esas personas que creyeron en él inicialmente empiezan a tener dudas, a decir, ¿será que sí, este Jesús en el que nosotros creímos, sí era el Mesías? ¿Será que eso que él dijo sí se va a cumplir? Ellos estaban esperando que Jesús fuera muerto, que Jesús resucitara y que ya se implantara el reino de Dios y pasara todas las cosas que ellos habían escuchado que iban a pasar. Como esto no venía y como el templo seguía en pie y los sacrificios en el templo se seguían dando, el sistema del sacerdocio permanecía como había estado desde que Jesús vino. Entonces esta gente empezó a, a fallar, empezó a pensar, a sentir que no estaban haciendo bien y que seguramente pues habían creído en alguien que no era el Mesías. Lo que hace el autor de la carta de los Hebreos es explicarles a estas personas por medio de la Biblia, por medio de la palabra, lo que dice y aclararles que sí va a pasar todo lo que los profetas y lo que Jesús mismo ha profetizado y que ese sistema de sacrificios del templo que seguía vigente aún se va a acabar. Y ya están muy próximos a ver que eso se haga realidad, pues sabemos, como lo hemos estudiado, que en el año 70 los romanos destruyeron por completo el templo y no quedó, como lo había dicho Jesús, piedra sobre piedra. Entonces, esta carta lo que muestra es quién es ese Jesús que vino a esta tierra para salvarnos. ¿Quién es ese Jesús que hizo el sacrificio por amor a nosotros y entregó, derramó su sangre en una cruz para que fueran perdonados nuestros pecados? Entonces, esta carta va dirigida a esas personas para decirles que se mantengan en esa fe en Jesús, que no se contradice en nada de lo que dicen las escrituras, porque al contrario, lo que deja claro es que el cumplimiento anunciado en las escrituras va a realizarse, que todo eso que dicen las escrituras va a hacerse, y que ese sistema judío del templo va a terminar y va a llegar el propio Jesús con ese nuevo pacto que hace con nosotros, que va a sustituir completamente al pacto que tenía Jehová con Israel. Entonces, lo primero que que deja clara esta carta es que Jesús es Dios. Dice en el capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Jesús estaba desde el principio o sea, Jesús es Dios y estaba desde el principio con Dios. Y toda la tierra y todo el universo fue hecho por Jesús y para Jesús. Cuando habla de que nos ha hablado por el Hijo, es que se convirtió, ese Dios se convirtió en Hijo y nos habló
para que nosotros tuviéramos claro quién era Él, para que lo conociéramos, para que conociéramos al mismo Dios. Entonces, Él vino a esta tierra y entregó su sangre por nosotros, para que fueran perdonados nuestros pecados. Y eso eso de que fue hecho superior a los ángeles, es que el mismo Dios, el mismo Jehová, les dice a los ángeles en los salmos que tienen que alabar a ese Cristo que es Dios. Dice en el capítulo 1, versículos del 5 al 12. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez. Yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, a donde todos los ángeles de Dios. Ciertamente, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Jesús es por siempre y para siempre. Es ese Dios hecho hombre que vino a esta tierra para salvarnos, para hacer ese sacrificio que solamente el amor de Dios podía hacer por nosotros. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Esta gente está pensando que Jesús no era el Mesías y que pues ya van a empezar a creer las fábulas que les vienen contando, van a empezar a judaizar, van a empezar a hacer cosas que no son. Este autor les está pidiendo que se mantengan en lo que aprendieron, en esa fe por Dios, en esa fe en Jesucristo. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada para los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, aquí en el capítulo 2 versículos de 1 al 4, lo que le está diciendo ese autor de los Hebreos es, no desmayen, no piensen que las cosas no van a pasar, sigan firmes, porque si ustedes descuidan eso y se van a creer otras doctrinas, se van a hacer lo que no deben hacer, van a perder eso tan hermoso que recibieron con esa venida de Cristo. O sea, ellos habían visto quién era Jesús, ellos habían visto sus milagros, habían podido contemplarlos, seguramente también los apóstoles les habían hablado de todo lo que había pasado con Jesús para los que no lo vieron directamente. Entonces les dicen, manténganse ahí, no se pierdan en el camino, no se pierdan en falsas doctrinas, no hagan lo incorrecto, sigan el camino y ustedes recibirán su recompensa. Ahora, ya en el capítulo 2 desde el versículo 7 nos empieza a contar ese autor de la carta a los Hebreos cómo Jesús es un hombre, pero es un hombre perfecto, porque todos los hombres, lo sabemos nosotros mismos, somos imperfectos, pero aquí nos deja claro que Jesús es absolutamente perfecto. Dice en el capítulo 2 versículos del 7 al 12. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Ese sacrificio que hace Jesús lo hace por todos nosotros pecadores, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré.
Entonces Jesús vino a esta tierra, se hizo hombre, ya, o sea, dejó ese privilegio que tenía de ser Dios y de estar con Dios, lo dejó y vino y se hizo hombre por nosotros, para morir. Se hizo menor que los ángeles, claro, porque era un hombre, pero fue un hombre perfecto que no cometió pecado. Y su padre lo amaba y lo que hacía era que le daba la honra y la gloria. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Recordemos aquí que cuando nosotros estábamos bajo la ley, al estar bajo la ley, éramos esclavos de la ley. Cuando viene Jesús y muere, nosotros ya no somos más esclavos de la ley, ya no estamos bajo servidumbre, nosotros servimos a Jesús, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y volvamos a recordar aquí que la descendencia de Abraham son todos aquellos que por fe creen en Jesús y en su sacrificio. O sea, nosotros, no son el pueblo judío de sangre que proviene directamente de los lomos de Abraham, como dice la palabra, sino son aquellos que han decidido creer, nosotros. Nosotros somos Israel, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cuando Jesús viene a esta tierra, Jesús recibe tentaciones como nosotros. Pero Jesús, ¿qué hace? Jesús no cae, Jesús no falla, él no cae en la tentación, él es perfecto. Y al hacerse hombre, sabe nuestros padecimientos, conoce lo que tenemos que pasar a diario, lo que tenemos que vivir a diario, y es misericordioso para ayudarnos. Y ese sacrificio que hizo por amor a nosotros, de morir en esa cruz, de recibir vituperios, de recibir azotes, cachetadas, escupitajos, todo lo que le tocó pasar, lo hace por ese amor tan grande que nos tiene y para que nosotros recibamos esa salvación. Después, en el capítulo 3 nos empieza a mostrar cómo Cristo es superior a Moisés. Sabemos que Moisés fue un hombre que era conforme al corazón de Dios, que hacía las cosas bien, que obviamente falló porque era hombre, cosa que Cristo no. Entonces dice, por tanto, hermanos santos, santos es apartados para Dios. Santos no es que no cometen pecados, sino que están apartados para Dios y que lo que hacen, lo hacen, así se equivoquen, lo hacen para Dios. Dice, participantes del llamamiento celestial. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que lo hizo. O sea, el que construye la casa tiene la honra. El que hace la casa tiene la honra, tiene mayor honra que la casa como tal, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. O sea, ¿cuál es nuestra tarea? Creer en que Cristo ya hizo su obra en cada uno de nosotros, en que nosotros hemos recibido esa salvación por gracia. ¿Por qué? Porque tuvimos la fe, tenemos la fe para creer en que Jesús hizo ese sacrificio por nosotros. Y el que hizo la casa, el dueño de la casa, es más, perdón, la casa como tal es más importante que el que hizo esa casa. Entonces, Moisés ayudó, Moisés hizo parte de la tarea, pero la casa y el que hace las cosas es Jesús y el que actúa en nosotros es directamente Jesucristo. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos.
Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Entonces aquí ya nos empieza a contar qué fue lo que pasó con ese pueblo de Israel. El pueblo de Israel dudó, el pueblo de Israel no creyó, el pueblo de Israel todo el tiempo estaba quejándose. Y por eso no entraron en el reposo. ¿Qué quiere el Señor? ¿Qué quiere Dios? Que nosotros entremos en su reposo, que nosotros estemos confiados, que nuestra vida se la entreguemos a Él y sepamos que Él es el que actúa. No somos nosotros tratando de hacer las cosas bien. El Señor va actuando en nuestra vida y nos va dando ese reposo. Pase lo que pase, tenemos la certeza de que Él está con nosotros. Dice en el capítulo 3 versículo 13: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces no nos volvamos duros de corazón. Escuchemos al Señor y tengamos la certeza y la claridad de que Él está actuando en nuestras vidas, que en cada detalle está el Señor, que en las cosas que pasen, buenas o malas, a nuestros ojos, Él está actuando. ¿Para qué? Para que vengan cosas mejores. Dice, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Aquí está el secreto. Nosotros tenemos que mantenernos por fe. Por fe sabemos que ese sacrificio que hizo Jesús es un sacrificio que nos dio la salvación, que nos permitió tener la entrada al Padre, que ahora hemos sido salvados. Tenemos que mantenernos en eso y no dudar por cualquier cosa que nos digan. Lo que diga el mundo no importa, nosotros seguimos firmes en Cristo. Y nos muestra ahora en el capítulo 4 cómo Cristo es ese sumo sacerdote, un sumo sacerdote mayor a cualquier sumo sacerdote que había en esa época, que rendía en el templo un oficio, tenía un oficio especial en ese templo donde él podía entrar en el lugar santísimo. Entonces, ese sumo sacerdote, inclusive ese ser humano que tenía que igual entrar una sola vez al lugar santísimo en el templo y que tenía que ofrecer sacrificios por sus pecados y por los pecados del pueblo, ya no lo necesitamos, porque Cristo es un sumo sacerdote que ofreció su vida una sola vez y para siempre. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra debe ser lo que nos guía todos los días. La palabra nos permite creer en ese sacrificio, nos permite saber que el Señor es el que hace todas las cosas posibles. Nos permite estar seguros que para Dios no hay imposibles. Nos permite entender y tener la sabiduría de lo alto, no la sabiduría humana, no la sabiduría de lo que quieren que aprendamos aquí en la tierra, sino la sabiduría de Dios. Y esa espada, que es esa palabra de Dios, es viva y hace un efecto, tiene un efecto en cada uno de nosotros. Permitamos que haga el efecto requerido. Acerquémonos a esa palabra, busquemos en la Biblia lo que necesitamos para nuestra vida y el Señor va a ir guiando cada uno de nuestros pasos. Estemos confiados en que Dios está haciendo su obra y en que esa palabra es tan importante que Dios la dejó ahí para que nosotros pudiéramos consultarla y tenemos la posibilidad de hacerlo sin recibir en este momento ninguna persecución, para entender más ese mensaje que nos deja Cristo, para entender más que la Biblia está llena de conocimiento y de sabiduría para nosotros, que el Señor quiere abrirnos el corazón, abrir nuestras mentes para que le conozcamos profundamente. Dice en el capítulo 4, versículos del 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Como lo hablamos ahorita, vino Jesús a esta tierra y fue tentado, no pecó y él sabe a lo que nosotros estamos expuestos. ¿Qué hace él?
darnos la mano para que caminemos de la mano con Él y para que hagamos las cosas de la manera correcta. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, ese hijo es con mayúscula, el Hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En los salmos ya había sido declarado Jesucristo, ese sumo sacerdote, no de acuerdo o por ser de la familia de Leví, sino de acuerdo al orden de Melquisedec, que era un sacerdote que aparece en la Biblia y que no sabemos de dónde aparece, no sabemos de dónde viene, pero era un sumo sacerdote al que se le ofreció, al que Abraham le ofreció el diezmo. Entonces, era un sumo sacerdote y ese, ese, mm, ese rango de sumo sacerdote no viene por pertenecer a la familia de Leví, sino viene por el orden de Melquisedec, ese sacerdote al que Abraham le ofreció el diezmo. Y aquí habla el autor acerca de cómo no quiere que fallemos y cómo deberíamos estar ya firmes en esa fe en Jesús. Dice en el capítulo 5 versículos de 12 al 14. Porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces aquí está diciendo, no fallen, no se devuelvan a los rudimentos. Ustedes ya deben tener esa madurez espiritual para saber quién es Jesús. No se vuelvan atrás, no se vuelvan como niños. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos y de la resurrección de muertos y del juicio eterno. Sepamos para dónde vamos y vamos hacia la perfección, entendiendo esa palabra, acercándonos confiadamente para aprender cada vez más de esa palabra, de la Biblia, y para entender esa sabiduría divina que solo proviene de Dios. Si pues la perfección fuera por sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque los otros, ciertamente sin juramento, fueron hechos sacerdotes, o sea, los levitas, pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Acordémonos que en esa época los sacerdotes, los sumos sacerdotes, pues morían y se nombraba un nuevo sumo sacerdote. Entonces, hacía que la muerte de ese sumo sacerdote hacía que se tuviera que elegir un nuevo sacerdote, que tenía que ser del orden de Leví, que tenía que pertenecer a la tribu de Leví. Pero este Melquisedec no era de la tribu de Leví. Y ya el Señor, desde el principio, los profetas ya habían dicho que era según el orden de Melquisedec. O sea, Jesús viene de ese orden de Melquisedec, no viene de la tribu de Leví. Y como Jesús murió y resucitó, es decir, va a permanecer para siempre, su sacerdocio es inmutable, no cambia. Él está ahí, ya no necesitamos ningún sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque Jesús entregó su vida y porque Jesús es sumo sacerdote para siempre. Nos podemos acercar a Él, podemos pedirle y Él va a interceder por nosotros. Él es nuestro sumo sacerdote, que hizo su sacrificio una vez y para siempre. Y yo creo que por hoy vamos a dejar ahí y nos vemos la próxima semana para terminar esta hermosa carta. Les deseo un feliz fin de semana y que el Señor les bendiga.